Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir hoy acerca de la palabra. Ayer celebramos, 25 de diciembre, la Navidad. Espero que la hayan celebrado, que la hayan podido celebrar. Y si bien es improbable que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, y siempre lo repetimos y a veces hay debates acerca de eso, es una hermosa oportunidad para la Iglesia poder separar una fecha, un día, a veces incluso semanas, para poder celebrar algo tan hermoso como el nacimiento de Jesús. Y vemos un contraste en estas semanas entre cómo los cristianos celebran la Navidad y cómo la celebra el resto de la gente. Van a ver que algunos le dan un sentido mucho más social, mucho más familiar, pero nosotros entendemos el verdadero sentido. Y no sé si son de ver películas. Yo hace mucho no veo películas de Navidad y ese estilo, pero sí en esta época empiezan a aparecer así en la tele y hay muchas que tienen como un patrón en común sobre el verdadero espíritu de la Navidad. No sé si alguna vez le ha tocado ver alguna película así, que suelen tener así algún personaje que al principio de la película es orgulloso, muy engreído, muy materialista, y después, bueno, se desarrolla toda la película con ciertas características y al final entendió el verdadero significado de la Navidad y es como una especie de persona buena que ahora ama a los demás y se despoja de sus cosas. Bueno, nosotros como cristianos, al conocer el verdadero sentido de la Navidad, tenemos el privilegio de ser quienes de verdad podemos encontrar el verdadero sentido y el verdadero espíritu navideño, por decirlo de alguna forma. Y quiero que me acompañen a Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 45, para que podamos profundizar sobre los motivos por los cuales nació Jesús y para que podamos entender la Navidad y responder de manera adecuada a la Navidad. Marcos es uno de los evangelios que no nos narra el nacimiento, y es raro que vayamos a Marcos si vamos a hablar de la Navidad, pero vamos a ver que tiene mucho que ver. En la Biblia existen varios pasajes que nos dicen explícitamente Jesús vino a... y algo más. En Juan 10 sabemos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Primera de Juan nos dice que, por ejemplo, Él vino a deshacer las obras del enemigo. Lucas nos dice que Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y podríamos profundizar mucho acerca de cada uno de estos motivos, y creo que da para una prédica cada uno, acerca de los motivos por los cuales Jesús nació y por los cuales celebramos la Navidad. Pero hoy quiero compartir uno en particular que está en este versículo. Es solamente un versículo. Lo vamos a leer y luego, si me tienen paciencia, vamos a leer el contexto para entenderlo mejor, ¿sí? Pero primero les leo Marcos 10, 45, que es el pasaje que vamos a compartir hoy. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es cortito, hasta podrían memorizárselo antes de que termine la prédica. Pero vamos a leer desde el 35, para saber cómo Jesús llega a decir estas palabras y qué está pasando en este momento particular. Marcos 10, desde el 35. Dice, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi diestra o a mi izquierda, a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10, o sea, todos los discípulos menos estos dos, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolo junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero
será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y veamos rápidamente el contexto de este pasaje. Hay un patrón en Marcos donde se repite el mismo patrón en 3 ocasiones, que es: Jesús anuncia su muerte, estamos cercanos a la crucifixión, ¿sí? En el capítulo 10 de Marcos. Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, pero ellos responden de alguna manera que evidencia que no estaban entendiendo el propósito por el cual Jesús vino, no estaban captando las palabras de Jesús. Incluso en algunos pasajes dice, los discípulos no entendían de qué les hablaba Jesús. En Marcos 8, por ejemplo, Jesús anuncia su muerte, inmediatamente sale Pedro, se lo lleva un costadito y lo empieza a reprender. Y le dice, no, vos no vas a morir. Y eso demuestra que Pedro no estaba entendiendo. En Marcos 9, el capítulo siguiente, Jesús anuncia su muerte nuevamente en el grupo de discípulos. Inmediatamente, el pasaje siguiente, Marcos nos narra que los apóstoles se encuentran discutiendo sobre cuál de ellos es el más importante, otra vez. Y en Marcos 10, lo que acabamos de leer, Jesús vuelve a decirles que Él tiene que venir a sufrir y a morir, e inmediatamente después está este pasaje, el pasaje que acabamos de leer, donde Juan, Jacobo no entendieron, todavía no entienden el anuncio de Jesús sobre su propósito, sobre su venida, y empiezan con pedidos extraños y orgullosos acerca del lugar que querían ocupar. Y vamos a repasar rápidamente el contexto. Jacobo y Juan se acercan, Mateo nos narra algo que Marcos no, que le da un plus a la historia, y es que se acercan con su mamá a pedirle a Jesús algo. Y lo llamativo es cómo lo piden, porque no le dicen, Señor, te queríamos pedir que tal. Ellos se acercan y dicen, Señor, concédenos lo que te pedimos. Básicamente le están diciendo, te voy a entregar un cheque en blanco, vos fírmalo, yo después te digo lo que voy a pedir. Ellos pretendían que Jesús respondiera que sí, incluso antes de decirle lo que ellos querían. ¿Y qué es lo que le piden? Le piden algo que era muy común, que de hecho Jesús lo va a mencionar después. Entre los gobernantes del momento sigue siendo muy común hoy que alguien que va a ocupar una posición de poder pueda designar a quién va a tener ahí al lado, como si fuese a entrar en la MUNI y dar algún carguito, digamos. Pero era muy normal que alguien con prominencia podría determinar quién iba a estar gobernando con él. Entonces, ellos le piden eso, ¿podemos reinar con vos? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Una pequeña salvedad y una buena, vamos a darle una buena a los discípulos. Acá está mostrando un poquito de fe, porque ellos están dando por sentado que Jesús realmente va a reinar. Así que en esa le vamos a dar la derecha. Solamente que hay muchas cosas que no estaban entendiendo acerca de ese reinado. Y Jesús les responde. Primero le dice, no saben lo que están pidiendo, no tienen ni idea. Y les hace esta pregunta, ¿ustedes pueden beber de la copa que voy a beber yo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo estoy siendo bautizado? Y ambas expresiones se refieren a si ellos podrían experimentar lo que Jesús está experimentando y lo que está por experimentar. Y ellos, al igual que Pedro cuando le dice, Señor, yo te voy a seguir, muy impulsivamente y sin entender, le dicen, sí, claro, sí podemos. Y Jesús le dice, sí, va a ser así, pero por algo que ellos no entendían en ese momento, y es que ellos iban a sufrir por la causa del Evangelio. Y Jesús cierra diciendo, bueno, no me corresponde a mí, no me corresponde, sino que eso ya está determinado, no me corresponde responderles este pedido. Y vemos cómo Jesús se está sometiendo a Dios Padre en este momento para determinar algo que no le correspondía a Él, quién iba a sentarse a su derecha y a su izquierda. Y acá la historia pega un pequeño giro, o hay como un quiebre, porque entran en escena los otros 10. Y se enojan con los discípulos. Y no es que ellos se enojan porque ven el pecado, el orgullo de Jacobo y Juan y dicen, pucha, tengo que ir a decirle que eso está mal, no puede ser que le estén planteando a Jesús semejante locura, tan orgulloso. No es que le molesta el pecado de ellos por eso, sino que le molesta porque se les adelantaron. Les molesta porque ellos quisieran hacer esa pregunta primero. Y es parecido y lo he visto, ¿vieron cuando una mamá le dice a su hijo, por ejemplo, no te subas al escenario? Y el nene, bueno, se queda pancho, ahí no se sube al escenario. Y después viene su amiguito, y su amiguito se sube al escenario, ¿y qué hace el nene? ¡Mamá, se subió al escenario! Y no es que el nene está entendiendo o está infringiendo una ley y desobedeciendo, es porque a él no lo dejaron y él quiere estar ahí.
Y eso es lo que le molesta, es un choque de orgullo. Bueno, algo parecido está pasando con los discípulos acá. Y es tan recurrente la competencia entre los discípulos que aún en la última cena, cuando Jesús les está explicando y les está dando el pan y el vino y le está explicando que el simbolismo y del sacrificio en esta Pascua, ellos inmediatamente después van a volver a discutir por el cual es el más grande de todos. Y en esta pésima situación, en esta riña donde si alguno de nosotros hubiese entendido y estado ahí, hubiese dicho, bueno, se acabó acá, nos vamos, no entienden nada, Jesús con mucha paciencia, con mucho amor, les enseña en toda esta circunstancia. Lo primero que le dice es, bueno, ustedes saben que así es como se comporta el mundo. ¿Sí? Eso es lo primero que les dice. Esto que están haciendo ustedes, de esta manera se comportan los gobernantes del mundo. Segundo, les marca el contraste. Y dice, pero entre ustedes no. Entre ustedes no. Piensan que Jesús está preparando las bases de su iglesia. Le dice, entre ustedes no tienen que ser así. Esto no va a ser así en mi pueblo. Y él les da esta paradoja. El que quiera ser el mayor, que vaya a servir. Y el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el más grande, tiene que ser el menor. Y acá es donde entra nuestro pasaje en cuestión, el versículo de Marcos 10. Porque Jesús les va a decir el porqué. Jesús no solamente les va a decir cuál es la actitud que ellos deben tener, sino que les va a dar la razón. ¿Cuál es la razón por la cual el planteo de Jacob y Juan estaban mal? ¿Cuál es la razón por la cual el reproche de los discípulos ante lo que Juan y Jacobo decían también estaba mal? ¿Por qué el mayor tiene que servir? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué tenemos que humillarnos? ¿Qué es esta nueva actitud que nos pedís? ¿Qué es esta locura? ¿Por qué? Y acá es donde Jesús nos da este motivo, que es un motivo solemne, el más grande y verdadero, y la razón más hermosa para poder entender el pedido de Jesús, que es Marcos 10:45. ¿Por qué? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje, Marcos 10:45, es muy importante. Primero, obviamente, por lo que decíamos recién, nos da muchas razones, nos da razones válidas por las cuales celebrar la Navidad, porque celebramos los motivos por los cuales Jesús vino. Y al mismo tiempo condensa muchas cosas, tanto que algunos llegan a decir que este es el resumen de todo el Evangelio de Marcos. Podríamos separar del capítulo del 1 al 10, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y del 11 al 16, en la pasión de Jesús, Jesús vino a dar su vida, ¿sí? En rescate por muchos. Y estos van a ser los dos puntos que vamos a ver hoy. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, va a ser nuestro punto 1, que es Jesús nació para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos va a ser nuestro punto 2. Jesús nació para morir. Así que vamos a ver el primero, vamos a comenzar por el primero, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ya se lo tienen que ir aprendiendo, que se lo digan de memoria después de la prédica. Antes de hablar de Jesús como un siervo, tenemos que hablar de que para el Señor poder venir a servir, tuvo que hacerse hombre. Y fíjense, acompáñenme a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Jonás, Miqueas, Nahum. Entre Jonás y Nahum. Miqueas 5:2. Es un pasaje que solemos leer en tiempo de Navidad. Es una profecía. Y dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernador de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este pasaje era muy conocido por los judíos, dentro de las promesas mesiánicas que anunciaban la llegada del Mesías. Incluso es el pasaje que se acuerdan cuando los sabios de Oriente llegan y Herodes tiene miedo porque ellos venían a entregar sus regalos y a adorar al rey. Y Herodes llama a los principales maestros de la ley y sacerdotes y le dice: ¿de dónde van a ser el Mesías? Ustedes que saben. Y ellos bien citan este pasaje y le dice de Belén, porque está escrito, ¿sí? Y citan este pasaje de Miqueas. Y este pasaje, si lo leemos muy rápido, tal vez no nos damos cuenta, pero esconde, entre comillas, una paradoja tremenda que nos deja una enseñanza muy grande. Algo que tal vez para los judíos de aquel tiempo era bastante enigmático,
pero que nosotros con el panorama completo lo podemos comprender y ver la riqueza de este pasaje. Fíjense de dónde va a salir el Mesías. Bueno, al principio dice de Belén, pero fíjense lo que dice al final del versículo, que Él es desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto es una paradoja, porque Miqueas está diciendo, va a venir alguien que es eterno, pero va a salir de Belén. ¿Cómo se explica esto? Que alguien con sus orígenes desde la eternidad, o sea, que no tiene origen, que es eterno, va un día a salir de Belén. Bueno, esta es la paradoja de la encarnación, ¿sí? Y podríamos hablar mucho de la encarnación, es muy profundo, hay muchas cosas para hablar acerca de este misterio de Dios haciéndose hombre. Pueden buscar la prédica del año pasado por estas fechas, donde Diego nos compartió sobre la encarnación, sobre el porqué de la Navidad. Se los recomiendo si alguno no estuvo o no la escuchó. Pero podemos hablar mucho de la encarnación. La encarnación es Dios, Jesús siendo Dios, agregando una naturaleza a su vida sin dejar la anterior. Él sigue siendo 100% Dios y agrega su naturaleza humana. Y viene, nace acá, vive una vida sujeta a un cuerpo humano, una mente humana, pero sin pecar. Y bueno, eso implica muchísimas cosas para nosotros. Él puede ser nuestro sumo sacerdote, Él puede representarnos en la cruz, Él realmente puede ser nuestro sustituto en la cruz por haber sido hombre, por ser hombre y por poder cargar con la culpa que nos correspondía a nosotros, y podríamos hablar de un montón de cosas. Pero quiero que nos centremos en una cosita, solamente una cosita de la encarnación, que es la que se desprende más de este pasaje, que es la humillación que implica la encarnación. Muchas veces sabemos hablar en épocas de Pascua lo humillante que fue para Jesús ir a morir en la cruz. Pero a veces se nos pasa por alto, romantizando la Navidad también, lo humillante que fue para Jesús hacerse hombre. Estando en el cielo, sin ningún tipo de necesidad, sin ningún tipo de incomodidad, en su gloria, decidió encarnarse, tomar forma humana. Sin abandonar su deidad, se limitó misteriosamente y se sujetó a un cuerpo y a una mente humana. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo necesidad de dormir, tuvo incomodidades. Siendo el creador, el sustentador de todo, se sometió a ser sostenido en los brazos de una mamá. Tuvo que aprender destreza, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender su trabajo, tuvo que conocer, tuvo que leer para conocer cosas. Y podríamos enumerar un montón de cosas más que nos muestran esta limitación de Jesús. Y es increíble, nunca dejemos que en nuestras mentes, que muchos somos cristianos y muchos, normalicen esto, porque es algo espectacular, realmente. Que el Señor haya hecho este camino, esta recorrida, esta humillación. Y pensemos, nosotros jamás haríamos algo así. Recordemos el contexto. Los discípulos están discutiendo por qué. Por ese lugar en el trono, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y Jesús, ¿qué le está diciendo? Yo bajé del trono. Esa es la actitud. Así como ellos querían escalar para llegar a una posición preeminente, Jesús le está diciendo, no, la actitud es la que tengo yo. Yo me humillo. Y nosotros, sinceramente, si revisamos nuestras vidas, podríamos decir que realmente lo único que buscamos, lo único que nuestro corazón orgulloso quiere es más comodidad, más posición, más gloria. ¿Cuánto deberíamos aprender del recorrido que hizo Jesús? Esto es un llamado para toda nuestra vida, ¿no? Es incomparable, aún en nuestras humillaciones, lo que nosotros podemos descender, lo que descendió Jesús para hacerse hombre nada más. Esto debería impactar todo. Para los papás esto debería ser el camino que deberían enseñarle a sus hijos, a cómo descender, a cómo humillarse. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso. Para nosotros, los que estamos casados, es un llamado a ver cómo Cristo amó a su iglesia y cómo nosotros debemos humillarnos para amar a nuestras esposas, para servir. Es algo que debería impactar todo en nuestra vida. Pero vamos a avanzar un poco más, porque el pasaje no solamente dice que Jesús se hizo hombre, o da por sentado que Jesús se hizo hombre, sino que, siendo hombre, Él no vino para ser servido, sino que vino para servir.
Y esto a veces tampoco lo tenemos presente. ¿No es suficientemente humillante que Jesús se haya hecho hombre? Él podría haber nacido en un palacio, por ejemplo. Y esto ya era humillante, porque él no tenía por qué hacerse hombre. Recuerden que él dejó el cielo. Y él podría haber nacido en un palacio, pero él decidió nacer en un pesebre. Él podría haber venido a vivir y que los demás le sirvieran a él cuando él llegara, y eso hubiese estado bien, porque él era digno de ese servicio, digno de toda la adoración que pudiera recibir. Pero no, él no decidió tomar ese camino. Él decidió no ser servido, sino servir. Y acompáñenme a Filipenses 2, un pasaje recontra conocido. Filipenses 2, vamos a leer del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos enseña lo que algunos le dicen la escalera de descenso de Jesús, ¿sí? Él estando allá no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y él se despoja. ¿Y qué hace? Se hace hombre, sin dejar de ser Dios, ¿no? Pero se hace hombre. Y esto ya es humillante, como decía recién, pero no es solamente un hombre, él se hace un siervo. Pero no cualquier siervo, un siervo que se humilla y obedece. Y no cualquier siervo que se humilla y obedece, uno que va hasta la muerte. Y aún así, no cualquier muerte, sino una muerte la más humillante de todas, la muerte de cruz. Esta escalera descendiente nos muestra el tremendo camino de descenso que hizo el Señor para venir a la tierra. Qué lindo reflexionar en esto en la época de Navidad. Y si nosotros vemos el contexto de Pablo en Filipenses, en la carta de Filipenses Pablo está tratando de corregir y prevenir algunas posibles divisiones que después se ven más adelante en el capítulo 4 en la carta. Y es como, haciendo una especie de parodia, es como si él estuviese así y dijera: uy, los filipenses necesitan escuchar sobre esto, sobre que no tienen que dividirse, porque tienen algunos problemas, están con algunas divisiones. Como si Pablo dijera: ¿cómo les hago entender? Ya sé, les voy a explicar la encarnación, les voy a enseñar teología, les voy a enseñar la encarnación, la humillación y la muerte de Jesús como el verdadero motivo. Él les enseña algo sumamente, entre muchas comillas, teórico, teológico, porque esto debería afectar a tal punto su vida, si ellos lo entienden, que deberían vivir una vida de entrega y humildad. Por eso él arranca diciendo: hayan ustedes esta misma actitud, la que hubo en Cristo Jesús, después de hablar de que ellos debían ser humildes. Y si nosotros realmente entendemos esto, si nosotros entendemos este pasaje, deberíamos ser avergonzados de nuestro orgullo. Deberíamos ser avergonzados de nuestro orgullo. Y si quisiéramos decir, bueno, ¿cómo vemos en la Biblia este servicio, esta forma de siervo que tomó Jesús? Bueno, podríamos leer los evangelios y de punta a punta tenemos ejemplos de Jesús sirviendo. El ejemplo más significativo e incluso más didáctico, más gráfico, es el de Jesús en Juan 13, en la última cena, en el aposento alto. Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Pero no nos tenemos que olvidar, esto era un ejemplo gráfico de algo que Jesús hizo todo ese tiempo de ministerio con los apóstoles. Les lavó los pies una y otra vez. Y Él en este momento les va a querer dejar una enseñanza a ellos. Y dice Juan 13 que sabiendo que Él iba a morir, estando ahí a las puertas de su muerte, sabiendo que los discípulos le iban a abandonar, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, los amó hasta el fin, dice Juan 13. Y les dio esta muestra, agarró, se ciñó con una toalla y empezó a hacer el trabajo de un esclavo. Es increíble que Dios esté haciendo esto, que Dios se haya tomado forma humana y esté haciendo esto. Es increíble, no entra en nuestra cabeza. Y cuando Él termina de hacer esto, Él les da una enseñanza. Ahí no hace falta que lo busquen en Juan 13, del 13 al 16. Él le dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies,
ustedes también deberían lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también hagan ustedes. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Qué increíble el desafío de Jesús, qué espectacular su enseñanza ante los apóstoles, diciéndoles, el siervo no es más que su señor. O sea, si ustedes no toman esta actitud, ustedes se piensan que son mayores que yo. Si yo, siendo Dios encarnado, estoy sirviendo, sírvanse los unos a los otros. Es el mismo principio que estamos viendo en el pasaje de Marcos. Qué distancia tan espectacular recorrió Jesús para hacerse hombre y para hacerse siervo. Y nosotros a veces decimos, bueno, pero nosotros también servimos. Podemos servir a nuestro hermano en la iglesia o servir a gente. Pero es incomparable el servicio que nosotros pecadores podemos brindar a alguien pecador como nosotros, que el Dios santo, sin pecado, perfecto, que merecía ser servido, haya hecho esto. Eso sí que es increíble. Jesús tenía razón en Mateo 11:29 cuando les dice, vengan a mí y aprendan que yo soy humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Y esto nos tiene que llevar a varias aplicaciones. Por un lado, este motivo que está dando Jesús es la verdadera fuente, la verdadera nafta, el verdadero combustible que tenemos que tener nosotros para servir. Si nosotros servimos a otros, por ejemplo, por reconocimiento, eso es una cisterna rota. En algún momento nos va a dejar de alimentar y se nos va a acabar la nafta para el servicio. Esto es algo a lo que tengo y tenemos que volver siempre cuando el ministerio se vuelve algo difícil o cansador, o cuando servir a otros se vuelve algo difícil. Si yo lo que buscaba era reconocimiento, cuando yo ya no tengo el reconocimiento, se me acabó la nafta, no voy a querer servir. Si yo busco servir solamente por los resultados, cuando el servir al otro no tenga el resultado que yo quiero y yo, por ejemplo, sea despreciado por servir, voy a decir, servir no tiene sentido. Pero porque ¿qué me está motivando? En los resultados. En cambio, si yo entiendo que mi motivación para servir es el ejemplo de Jesús, eso es una fuente inagotable, porque ese es el Evangelio. Y yo puedo volver una y otra vez y mirar a Jesús, mirar la distancia que hizo, cómo se hizo hombre, cómo se hizo siervo, cómo se humilló, cómo fue a morir. Y ahí tengo todo lo que necesito para vivir una vida de servicio. Y también tiene que ser un llamado de atención hacia cómo entendemos la humanidad de Jesús. Es muy común escuchar en algunas iglesias o en algunos círculos que cuando se habla de Jesús como hombre, se usa eso para rebajar a Jesús. Bueno, Él es gamba, Él es mi amigo, Él es ahí el que me entiende, entonces puedo orar y lo puedo tutear y puedo... porque Él es Jesús, mi amigo. Y no está mal, el Señor es nuestro amigo, es nuestro Señor también. No está mal hablar de eso, no está mal hablar de que gracias a que Jesús hizo hombre, entramos confiadamente ante el trono de gracia. No tenemos que tener una desconfianza y pensar en que estamos distantes de Dios. Pero no tenemos que olvidar que lo que la encarnación debería provocar en nosotros no es desprecio, sino adoración a Jesús como Señor. Y ese Jesús que vino humildemente y nació en un pesebre, hoy no está en la tierra humildemente como un hombre más. Él ha sido exaltado, como termina ahí Filipenses 2, ha sido exaltado hasta lo sumo. Y como creo que Diego mencionó esta frase el domingo pasado o el anterior, Eric Looney dice... El siglo I esperaba un león y obtuvo un cordero. Ese fue el problema de los apóstoles que estamos viendo ahí. Ellos esperaban ahí ese señor que venía a reinar y ellos querían estar ahí ya gobernando con él. Ellos esperaban un león y obtuvieron un cordero. Pero el siglo XXI, y acá está el contraste, nosotros a veces esperamos un cordero, pero el cordero ya vino, ya fue inmolado, ya murió por nosotros. Él está exaltado y estamos esperando el regreso de ese cordero que regresa como león, como Señor. Y eso debería impactar nuestras vidas, y cuando vemos la humillación de Jesús debería provocarnos adoración. Entonces, hasta acá vimos el punto 1. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Vamos ahora a la segunda parte. Que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. La segunda parte del versículo. Y cuando hablamos de dar su vida, ya podemos hablar de que Jesús nació para morir. Hablar de la Navidad
sería algo incompleto si nosotros solamente nos quedamos con el pesebre. Si al hablar de la encarnación nuestros ojos se fijan solamente en el pesebre. Fíjense, no hace falta que los busquen, dos pasajes que también solemos leer mucho en estos tiempos, que son dos anuncios de ángeles a distintas personas. Por ejemplo, a José, en Mateo 1:21 le dice: y dará luz a un hijo, hablando de María, dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el ángel se presenta a los pastores, les dice: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio de la Navidad es un anuncio con un propósito desde el comienzo. Les nació alguien que los va a salvar de sus pecados. Les nació un Salvador. Y tal vez no haya sido perceptible para quienes recibieron ese anuncio en ese momento de una forma así, pero nosotros sabemos que no hay salvación sin cruz y que no hay un Salvador verdadero si ese niño que nació en un pesebre no crecía, no vivía una vida perfecta y no iba a morir en una cruz. El pesebre es muy importante, nos deja muchas enseñanzas, pero porque nos lleva a esa cruz. Festejamos un nacimiento que tuvo como propósito desde el día cero e incluso desde antes de la fundación del mundo, porque eso ya estaba predestinado, una muerte. Dice John MacArthur: esta es la correcta comprensión de la Navidad, un niño nacido para morir. La sombra de la cruz, me encanta esta frase, la sombra de la cruz se vislumbra sobre el pesebre. Cuando entiendes esto, tú entiendes la Navidad. John Piper dice: Jesús tomó nuestra naturaleza en Belén para morir nuestra muerte en Jerusalén. No podemos desconectar el pesebre de la cruz, no podemos verlos por separado. Si estamos hablando del nacimiento de Jesús, estamos hablando de que Jesús nació para morir. Pero el pasaje sigue y nos va a decir qué tipo de muerte es la muerte de Jesús. Fíjense que él dice que vino a dar su vida, pero no cierra ahí, dice: en rescate por muchos. Y este tipo de muerte es una muerte redentora. Si viéramos con detenimiento ahí esa palabra, la palabra en rescate por muchos, habla de redención, ¿sí? en el original. Tenemos muchas figuras que la Biblia utiliza para hablarnos acerca de la muerte de Jesús. Podemos hablar de la muerte de Jesús como expiación, como propiciación, podemos hablar la muerte de Jesús como reconciliación. Y acá Jesús utiliza un término que nos va a hablar de un aspecto en particular, la muerte en la cruz como una redención. Y redimir, definir esto de redimir, muchos conocemos que el término es una cuestión de libertad, como se liberaba un esclavo, pero es más profundo que decir solo liberar. Creo que por eso en la traducción dice rescate. Porque es liberar, pero es liberar mediante el pago de un precio, ¿sí? No es simplemente como: hola, te vengo a liberar, sino te vengo a liberar pagando un precio por eso. Y es como pagar un precio por un rescate. Por eso Jesús dice: dar mi vida en rescate, en redención, en liberación por muchos. Lo que Jesús está diciendo es que Él viene con su muerte a comprar nuestra libertad. ¿Y cómo la compra? Justamente con su propia vida. Por eso Él dice que Él vino a dar su vida en rescate. Yo los voy a liberar. Bueno, pero hace falta pagar un precio. Lo pago yo con mi vida. Ese es el sentido de lo que Jesús les está diciendo. Y cuando hablamos de esta muerte redentora, podemos preguntarnos de qué nos está redimiendo el Señor cuando vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Bueno, principalmente el Señor nos redime, nos libera, nos rescata de la culpa del pecado. ¿Cómo hace eso? Bueno, cargando Él con la culpa nuestra, ¿sí? Estando Él en la cruz, Él dice: yo los vengo a liberar, bueno, yo pago el precio, yo pongo mi vida, yo cargo con la culpa del pecado. Y Él nos libera de que nosotros recibamos ese castigo por el pecado. Pero en la Biblia también se dan otros aspectos de esta redención. No vamos a buscar los versículos para no hacerlo tan largo, pero la Biblia nos enseña que no solamente somos redimidos de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. O sea que el pecado ya no tiene poder para nosotros. El Señor también nos redime de eso, nos libera de eso. También Gálatas 3 nos dice que el Señor nos rescata de la maldición de la ley. O sea, de la maldición que merecíamos porque no hemos cumplido la ley. ¿Y cómo nos rescata Jesús? ¿Cómo nos redime
de esta maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, dice ahí Gálatas 3. También nos rescata de tener que cumplir el antiguo pacto para alcanzar la salvación, todas las leyes ceremoniales, o de tener que cumplir la ley moral en obediencia para poder alcanzar la salvación, y nos redime de eso. Y también nos redime del poder de la oscuridad y de la misma muerte, ¿sí? Todo esto está encerrado en esa pequeña oración cuando dice que Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y para terminar, ¿cómo debería afectar esta muerte redentora, esta redención a nuestras vidas? Bueno, yo anoté 3, seguramente hay muchas más, pero anoté 3 y quería leer unos versículos que pudieran mostrarnos gráficamente esto. Y con esto vamos a cerrar. Las tres aplicaciones es una vida de arrepentimiento y fe. O sea, saber que Jesús nos vino a redimir nos tiene que llevar a una vida de arrepentimiento y fe. Nos tiene que llevar a una nueva identidad como pueblo, no solamente individual, sino como pueblo. Y nos tiene que alentar a las buenas obras. No hace falta que lo busquen, pero si vamos a 1 de Pedro 1, 18 y 20, dice, vamos a ver cómo el Señor cómo la redención nos lleva a esta vida de arrepentimiento. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos, fíjense acá está la palabra, no fueron rescatados, no fueron redimidos, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Vemos que el Señor cuando nos redime de una vana manera de vivir, de una vida que hemos heredado de nuestros padres, pero que no tenemos que volver a eso. Él nos rescató de esa forma de vivir. Entonces lo primero que tenemos que decir es que si nosotros entendemos la Navidad, si entendemos que Jesús vino a servir y a morir redentoramente, no sé si existe la palabra, por nosotros, debemos vivir una vida de arrepentimiento. Una persona que vuelve a su pecado o que peca sin que le genere nada, no está entendiendo que el Señor pagó un precio para rescatarlo de eso a lo que está volviendo muy felizmente una y otra vez, que es el pecado. Entonces, lo primero que esto afecta a nuestras vidas es que tenemos que tener vidas de arrepentimiento y fe en el precio pagado en la redención por Jesús. Otro punto, que esto nos debería dar una nueva identidad, una identidad individual y al mismo tiempo como pueblo. Fíjense, Apocalipsis, también no hace falta que lo busquen, 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Fíjense cómo la redención nos da una nueva identidad. Somos parte del pueblo redimido, del pueblo comprado por Dios. Tenemos una nueva identidad gracias a la muerte redentora de Jesús. Y un pasaje, el que más me gustó, si quieren pueden buscarlo, Tito 2:14, me gusta porque condensa no solamente el arrepentimiento y la fe que tenemos que tener al entender la redención, no solamente la nueva identidad que tenemos que tener como pueblo al ser redimidos, sino lo que caracteriza a este nuevo pueblo, que son las buenas obras. Es un versículo muy cortito y dice Tito 2:14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ahí tenemos el primer punto, nuestro arrepentimiento y fe. Si Él nos redime de la iniquidad y nos purifica, nos aleja del pecado, nos santifica. Tenemos que vivir lejos del pecado y arrepentidos por el pecado. Redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Ahí tenemos nuestra nueva identidad. El Señor nos compra para que seamos un pueblo suyo. Nos redime para que seamos un pueblo suyo. Y ahí, luego de la coma, ¿cómo es este pueblo? Este pueblo para posesión suya, un pueblo celoso de buenas obras. Y esa es nuestra tercera aplicación, que a través de la muerte redentora tenemos una nueva identidad, pero una nueva identidad que se ve como fruto de un pueblo que hace buenas obras. Entonces, hemos visto hasta acá, primero, que Jesús nació para servir.
¿Sí? Él se hizo hombre, no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Y deberíamos responder a eso con humildad y servicio ante el Evangelio, ante semejante humillación de Jesús. Y segundo, vimos que Jesús nació para morir. ¿Sí? Este fue su propósito, fue el propósito real por el cual Él nació y fue el propósito desde el comienzo y desde antes de la fundación del mundo. Y que no hay celebración de la Navidad si además del pesebre no giramos nuestra vista hacia la cruz. Y esa muerte nos redime, nos libera del pecado y deberíamos responder con vidas de arrepentimiento, de fe, entendiendo nuestra nueva identidad y poniendo en práctica esas buenas obras que caracterizan a su pueblo. Si nuestra vida fuese como una de esas películas de Navidad, donde realmente somos engreídos, orgullosos y tenemos que aprender un montón, deberíamos encarnar de alguna manera lo mismo que pasa en esas películas, pero en serio. Una persona orgullosa, engreída, que en un momento entiende el verdadero significado de la Navidad. Y esto nosotros lo podemos hacer porque podemos ir a la Biblia y podemos comprender el motivo por el cual nació Jesús. Y eso nos debería hacer pasar de ese orgullo a una vida de arrepentimiento, de fe, de humildad, de buenas obras y de una identidad nueva. Que el Señor nos regale en estos días que reflexionamos acerca de su nacimiento, humildad, servicio, que nos regale arrepentimiento, que nos regale fe, que nos regale buenas obras y un sentido de identidad junto a su pueblo mientras celebramos la Navidad, que nos haga ser realmente diferentes y realmente podamos entender lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder compartir como iglesia y reflexionar acerca de la encarnación, del nacimiento de Jesús. Señor, cuánto nos humilla ver la distancia que hiciste, dejando el cielo, haciéndote como uno de nosotros, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su vida de servicio, gracias por su humillación. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos da. Gracias porque eso es una fuente para nosotros, para llevar una vida de servicio. Gracias porque esa vida fue puesta como precio para rescatarnos, para redimirnos, Señor. Ayúdanos, por favor, a llevar vidas dignas de semejante evangelio y que esto cale profundo en nuestros corazones para que nuestras vidas puedan realmente agradarte, Señor. Y esperamos el regreso de aquel que vino como cordero, pero volverá como león. Esperamos el regreso de Jesús y te rogamos que sea pronto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.